Buenas noches, mi nombre es Wilder Plasencia Gallardo. Voy a proceder a hacer el video sobre la tarea encomendada, la tarea académica. Bueno, como introducción vamos a comentar de que es importante empezar este presente trabajo manifestando que los juristas de renombre como Hans Kelsen, Al Ross, Carlos Santiago Nino incluyen a la historia del derecho dentro de las ciencias jurídicas. Por otro lado, es relevante poner de manifiesto que la historiografía se refiere a las formas y métodos usados para describir la historia. El curso de este presente trabajo en el sílabus otorga que el estudiante tiene que adquirir conceptos básicos y fundamentales del ordenamiento jurídico en las diferentes épocas de la historia del ser humano. El contenido temático del curso de Historia del Derecho parte desde la motivación del estudio con conceptos primarios de derecho, tomando en cuenta sus orígenes e instituciones, y luego de ello se revisan los sistemas más relevantes para un mundo del derecho que se utilizan en la actualidad desde un derecho arcaico de Roma en adelante. La naturaleza del derecho de la historia es mixto. Por un lado es histórico en lo que se refiere al método, pero también es jurídico en lo que se refiere al objeto, es lo que manifiesta Roca en el año de 1975, en la página 23. Con lo que acabo de comentar, estamos refiriéndonos a que la historia del derecho es dual. En ese orden de ideas, el sistema jurídico peruano se toma en cuenta desde el periodo prehispánico hasta inicios de la República, en concordancia con la historia del derecho en el mundo, del cual hemos tomado muchos aportes a través de la historia. Prueba de esto es que tenemos un código civil que tiene los orígenes del código alemán, que tenemos un un derecho de familia que también recoge los principios jurídicos del derecho romano, ¿no? Es por eso la relevancia de este curso de conocer que a través de la historia, valga la redundancia, la historia jurídica siempre ha ido concatenándose con el tiempo. Finalmente puedo manifestar como logro de esta actividad en el desarrollo de la presente intento de mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el presente curso, en el ciclo que estamos actualmente desarrollando, y para lo cual vamos a hacer un análisis respecto al tema asignado. El presente trabajo consiste en hablar de la historia, del derecho, su concepto y la importancia con las relaciones de otras disciplinas. Para lo cual el análisis de la historia del derecho responde a las interrogantes que están planteadas en el documento materia de este trabajo planteado por el doctor Álvaro Garré García Santos, y a continuación voy a detallar, ¿no? Sobre el concepto de la historia del derecho, podemos decir que es una disciplina que se ocupa de estudiar el fenómeno jurídico en la perspectiva histórica. La historia es ciencia sistemática, como lo sostiene Ortega y Gasset. Hablar de la historia del derecho es remontarse al derecho prehistórico, donde se plantea saber hasta qué punto el hombre primitivo tenía instituciones que pudieran calificarse de jurídicas. ¿Cuál es la utilidad del estudio histórico? La historia del derecho nos brinda un conocimiento del pasado, es decir, la descripción de un derecho histórico o la realización de un juicio crítico, al igual que un proceso judicial. No probar equivale a no existir. Cualquier forma de inferencia histórica, tal como sostiene Halding en 1982 en la página 123. La comprensión del presente por el pasado.
En realidad, por alejarnos, por más lejano que pueda parecerse los hechos referidos por la historia, esta está en relación con las necesidades actuales y la situación presente en que vibran aquellos hechos, según Cross en 1944 en la página 11. Es decir, es importante que comprendamos qué es lo que significa el presente, pero tomando en cuenta lo que es el pasado. La importancia de la historia del derecho estriba en el conocimiento histórico que prevé elementos necesarios para la comprensión del pasado. Con lo dicho, saber aporta el entendimiento del presente. Por lo expuesto, podemos decir que estudiar la historia del derecho permite conocer el pasado y vivirlo como si fuera actual, facilita un entendimiento del presente y contribuye a prever el futuro. Ahora, si bien es cierto, cuando uno habla de estudiar el pasado, el presente y proyectarse al futuro, no estamos o no estoy refiriéndome a un futuro exactamente y con toda la precisión del caso, sino es en una perspectiva de lo que puede ocurrir, ¿no? Tener un valor moral y político y representa un acto de crítica. Asimismo, puedo acotar que la historia del derecho nos permite visualizar el pronóstico del futuro a partir del pasado. Claro está, como decía, que si bien existe la posibilidad de una previsualización del futuro, pero no pretendo decir en esta noche que dicha capacidad sea detallada y precisa. Según Alfred Stern, compara lo antes descrito como la intuición que las gaviotas tienden cuando se aproxima una tormenta, con el sentido histórico que permite al ser humano comprender las tempestades históricas. La historia, afirma el mencionado historiador, me refiero a Albert Einstein, que no solo nos hace más eruditos, sino que todo nos enseña a ser más cautos. La historia del derecho tiene relación con varias disciplinas y con otras áreas del conocimiento como la antropología, la filosofía, la economía, la sociología, entre otros, ¿no? Hoy día en la clase vamos a responder a 5 interrogantes, ¿no? La primera es, ¿cuál es el aporte y la importancia del estudio de la historia del derecho? Es importante el estudio histórico del derecho porque, como decíamos, nos da un conocimiento del pasado. Por otro lado, porque comprendemos el presente a través del pasado. Y también, como decíamos, nos pronostica el futuro a partir del pasado. El conocimiento histórico como premisa con la acción. El juicio histórico como tribunal de las acciones. La segunda interrogante en esta noche dice, ¿cuál es la naturaleza de la historia del derecho? La naturaleza de la historia del derecho es dual o bifronte. Subsecuentemente hay otra pregunta que dice, ¿es una rama especial de la historia o es parte de la ciencia jurídica? Yo afirmo que es una rama especial de la ciencia jurídica porque se detiene a analizar el pasado jurídico entendiéndose como tal, no el estudio estático aislado de algún código antiguo o una determinada institución ya muerta. Materias que caen dentro de la arqueología jurídica, sino es el estudio dinámico de la idea del derecho y de sus realizaciones, según lo afirma Izaguirre, 1962, en la página 17. La tercera pregunta es, ¿qué relación existe entre el derecho y la cultura? Puedo afirmar a la luz del análisis de la lectura que el derecho tiene una relación de pertenencia porque esta rama es un elemento integrante de la cultura, en la cual es un componente fundamental. Por ejemplo, para comprender las estructuras políticas, sociales y jurídicas que cada sociedad,
es indispensable profundizar en el conocimiento de su cultura, pero para que un estudio sea más completo, la tarea de la historia del derecho, ese es el rol importante, requiere analizar las razones, los cambios, el surgimiento, por ejemplo, de nuevas normas e instituciones, el contenido jurídico de estas últimas, su vigencia y las consecuencias de su aplicación. Como cuarta pregunta planteada para esta noche es, ¿en qué contexto surgió la Escuela Histórica del Derecho? La Escuela Histórica del Derecho surgió en Alemania durante el siglo XIX y con la traducción a otros idiomas de las principales obras de Savigny y de Herder y de Fichte, se difundió en otros países en Europa y conquistó adhesión en más de uno de ellos. En España, por ejemplo, las ideas calaron en una vertiente tradicionalista encabezada por José Amador de los Ríos y Serrano en el año 1816 y 1878, en la cual adquirió una parte considerable de la intelectualidad española y de este modo la influencia alemana. Primero alcanzó a la historiografía hispánica y luego se extendió hacia América. ¿Qué significa que la historia del derecho tiene una naturaleza dual o bifronte, como decíamos hace un momento? La historia del derecho tiene una naturaleza dual, significa que es histórica en lo que se refiere al método y también es jurídica por el objeto de la misma. En este trabajo termino agradeciendo la oportunidad que me brindan en esta cátedra de seguir aprendiendo los conocimientos del derecho desde tiempos antiguos a través de lo que ha venido pasando en el derecho mismo y a través de la institucionalidad del tema jurídico. Muy buenas noches, un saludo a usted y un agradecimiento, profesor. Gracias.